de la organización, ¿por qué el tema de campesinado, no? Y me ponía a pensar a qué asociamos generalmente la idea de campesinado cuando nos la planteamos. Y creo que hay tres grandes asociaciones inmediatas que se nos vienen, ¿no? Hay una asociación en el caso del Perú, por lo menos de la zona andina en América Latina, con el mundo indígena y evidentemente con el mundo rural, y sobre eso voy a conversar un poco más adelante. Con la idea de los agricultores, con la idea de que son productores. Y si bien estas asociaciones son casi automáticas cuando las hacemos, no necesariamente son lo mismo. Y tal vez recurrir al inglés, disculpen el recurrirse al idioma dominante, pero creo que nos ayuda a pensar un poco más, ¿no? En inglés hay una diferencia que se usa bastante y son dos palabras distintas. Una es peasant y otra es farmer. Peasant es exclusivamente campesinado, pero cuando usamos en inglés el término peasant, y esto varios amigos con los que trabajaba, que eran angloparlantes, me lo señalaban, no era una evocación o una categoría que se usara para hablar del presente. Cuando hablamos de peasant en inglés, estamos hablando en general de una situación pasada y nos evoca más bien esas imágenes tan populares en las películas de lo que habitualmente asociamos con el medioevo, con la etapa del feudalismo, de grandes señores en sus castillos y los campesinos pobres cerca a ellos, ¿no? No se asocia en el mundo angloparlante la idea de peasant con una situación presente. Cuando hablamos del presente, más bien se usa otra categoría y esa categoría es farmer, ¿no? Farmer está más vinculado a la idea de productores. Entonces, cuando decimos farmer, decía, estamos asociando a la idea de productores, al presente. En cambio, peasant tiene esa asociación con la pobreza y esa es otra de las dimensiones que nos vincula rápidamente al hablar de campesinos, sobre todo en nuestro medio. Vuelvo a insistir en Latinoamérica, en particular en los Andes, ¿no? Hablamos de campesinos y nos imaginamos a gente pobre. Pero entonces, ¿qué es un campesino? ¿Es solo un productor? ¿Es un agricultor? ¿Es un farmer? ¿No es cierto? ¿Es solo pobre? Creo que esas preguntas son necesarias plantearlas y no quedarnos en el lugar común. Habitualmente en las definiciones clásicas, y algo de eso señala la lectura que les compartí, se asociaba al campesino a una categoría que tiene su origen en la discusión marxista, pero también en otras aproximaciones económicas, y se decía campesinos son aquellos que en su lógica de producción solo logran hacer una reproducción simple, es decir, lo que producen les sirve para que la unidad familiar pueda alimentarse y mantenerse, pero no les genera posibilidades de acumulación. En los últimos años, desde varios esfuerzos, y FAO ha sido muy activa en eso, se ha desarrollado una nueva categoría que es la de agricultura familiar, quitando o desplazando esta noción de campesinado. Por lo menos no sé cómo estará la situación en otros países en América Latina ahora, pero en el caso del Perú, la noción campesinado se usa cada vez menos en los documentos oficiales de política pública. Es la noción agricultura familiar la que se pone en la discusión pública por los tomadores de decisiones, los funcionarios del Estado, las entidades privadas y cada vez más también por las propias organizaciones de productores, ¿no? La demanda, en este último contexto de pandemia, por ejemplo, una de las demandas más fuertes que se ha ido planteando son medidas específicas de apoyo o de soporte desde el Estado a la agricultura familiar. Este nuevo concepto recoge o se encuentra, confluye con la vieja noción de campesinado en dos ideas centrales. La primera es que la familia, la unidad familiar de productores, es al mismo tiempo una unidad de producción, es decir, producen el campo, producen alimentos, producen un conjunto de bienes, pero también se constituye en unidad de consumo, es decir, no solo producen para llevar los productos al mercado, no producen para otros, sino producen para sí mismos también. Ellos mismos consumen o el total, y en ese caso estamos hablando de unidades de subsistencia, y eso nos acerca a la noción de reproducción simple, o una parte significativa o una pequeña parte, pero hay una lógica de producir y consumir, lo que nos diferencia en general de lo que ocurre en el mundo industrial. En el mundo industrial, cuando un trabajador produce, lo que produce no es consumido por él mismo, ¿no? Sino se le remunera y es con el dinero que él va a ir al mercado para obtener los bienes necesarios para su subsistencia.
Esa creo es una diferencia importante a considerar, que siempre en el mundo rural, en el mundo campesino, la familia es una unidad de producción y consumo, lo cual la dota de particularidades y de un comportamiento económico probablemente diferente. Y la otra noción fuerte, clave, es que hay una conducción directa de la unidad productiva, es decir, la familia directamente conduce su unidad productiva, ¿no? Aun cuando puede contar con población eventual, con trabajadores eventuales que participan en la producción, que lo acompañan en la producción, pero en general la principal responsable de trabajar en esa unidad productiva, de garantizar la producción, es esa misma unidad productiva. Y entonces acá entramos a uno de los temas centrales que hay que preguntarnos, perdón, y ¿es posible pensar en acumular? Es decir, ¿es posible que estas unidades campesinas generen procesos de acumulación? Creo que la respuesta empírica, digamos, a partir de lo que uno puede observar en el medio, es amplia. Es decir, hay casos en los que sí se dan procesos de acumulación, y eso es evidente. Hay campesinos que logran generar procesos de acumulación, pero hay una gran mayoría que no necesariamente, en base a la actividad agropecuaria, logran generar procesos de acumulación. Estas cosas que he señalado hasta ahora eran materia habitual de los debates, por lo menos en el caso del Perú en los años 70 o 80, pero más recientemente han sido como dejados de lado y se ha enfocado la discusión básicamente en cómo hacemos que hagan mejores negocios. Esta discusión de cuál es el papel del campesinado, cuál es la definición, cómo trabajamos con ellos, cómo lo abordamos, siento que es necesario retomarla porque no estamos hablando ahora de los mismos campesinos que hace 60 o 70 años han habido cambios significativos en el campo y es necesario empezar a discutir esto nuevamente. Quería plantear esta primera gran idea. Una segunda idea que está asociada a esta noción de campesino es la noción de diversidad. No estamos hablando de las mismas personas en todos los espacios. Cuando decimos campesinos estamos hablando de una enorme diversidad. Podemos estar hablando, y aquí mis ejemplos son todos del caso peruano, de productores de camélidos. En la foto superior izquierda podemos ver un rebaño de alpacas. Generalmente estas producciones se hacen encima de los 3.800 o 4.000 metros sobre el nivel del mar, en sistemas muy complejos de gestión de pasturas altoandinas, y pese a su aislamiento, es un producto que está estrechamente vinculado al mercado internacional a partir de la comercialización de la fibra, que es su producto principal, aunque también se usa la carne, también se utiliza la piel para producción de distintos bienes y para el mercado. Pero podemos estar también hablando de la agricultura en la costa, donde hay agricultores vinculados a producciones con distinto nivel de intensividad. Podemos estar hablando también de los valles interandinos, donde se producen cereales, se producen tubérculos para el mercado. Y también estamos hablando de diversidad en la costa, con población afrodescendiente, que a veces es invisibilizada. A modo de anécdota, puedo señalar que mientras preparaba esto andaba buscando fotografías en mi propio registro y también en internet, y no pude encontrar una fotografía nítida que pudiera mostrarnos a campesinos afrodescendientes. Y creo que esa es una de las cosas que tenemos por delante como uno de los retos. ¿Qué imágenes comenzamos a construir? Generalmente asociamos inmediatamente la palabra campesino con el campesino andino de la sierra y no nos imaginamos que hay una extensión de la práctica de esta categoría en todos los espacios ecológicos que tenemos en nuestro país. Y entonces, cuando estamos hablando de los campesinos, estamos hablando de una diversidad que implica diversidad de ecosistemas. En el caso particular del Perú tenemos a la franja costera, que está al nivel del mar, donde perviven, aunque a veces también perdemos de vista, formas organizativas como comunidades campesinas, en particular en el caso del norte del país, y donde, si bien es cierto, hay una vinculación muy dinámica con el mercado, se mantiene una lógica de producción campesina muy fuerte. Estamos hablando también de una diversidad étnico-cultural, estamos hablando de productores andinos, en el caso peruano, quechuas y aymaras, estamos hablando de productores en la Amazonía, estamos hablando de productores nuevamente en la costa, de una relación compleja y difícil con el mercado, y acá tal vez es algo que no necesariamente se subraya lo suficiente. Existe todavía la idea, que creo que es más un mito heredado del pasado que una realidad, de que la producción campesina se dirige mucho hacia la autosubsistencia, y eso no es cierto.
los campesinos y las campesinas tienen vínculos complejos con el mercado, con distinto nivel de relación y con distintos tipos de mercados, no solo vendiendo productos, sino consumiendo productos, consumiendo no solo productos alimenticios, sino también consumiendo ropa, consumiendo artefactos eléctricos, consumiendo celulares, por ejemplo, es una cosa habitual que en todos los espacios rurales es habitual que uno lo encuentre. Y es en esa relación que se construye una situación que también hemos dejado de lado en los debates, y es la noción de intercambio desigual, ¿no? Es decir, el gran esfuerzo que hacen los productores campesinos y campesinas para producir sus productos generan por las condiciones de mercado ingresos insuficientes para poder cubrir la necesidad de consumo de toda la unidad productiva familiar, de todos los bienes, incluyendo todos los bienes tecnológicos necesarios ahora para la vida, que les permitan llevar una vida conforme un estándar mínimo. Esta noción de intercambio desigual entre el campo y la ciudad creo que es otra de las nociones que hay que recuperar. Y finalmente, no quería dejar de mencionar que también hay una diversidad de sistemas de producción. Creo que ustedes en el curso, en las siguientes sesiones, van a discutir esos temas más en profundidad, pero no quería dejar de mencionarlo, ¿no? La lógica con la que una familia, para volver a los ejemplos de las fotografías, una familia de productores de camélidos enfrenta una estrategia o construye una estrategia económica es radicalmente distinta a la lógica con la que una familia que produce en un valle interandino trabaja, o a la lógica con que una familia que está ubicada en la costa, con riego y con una producción intensamente vinculada al mercado y muy intensiva probablemente, también maneja su sistema de producción. Esta diversidad de sistemas de producción creo que es uno de los mayores retos que tenemos, porque enfrenta, frente a las políticas públicas, una lógica homogenizante de parte del Estado. Y creo que allí tenemos uno de nuestros grandes retos. Mientras no reivindiquemos esa diversidad y esa multiplicidad, por tanto, de necesidades de políticas dirigidas a cada uno de estos segmentos, vamos a estar siempre en una situación de desventaja porque no todos van a poder tener las mismas oportunidades de aprovechar o de utilizar los bienes y servicios que pueda proveerles el Estado. Entonces, decía, hay diversidad de ecosistemas, diversidad étnica, hay una relación con el mercado y sistemas de producción complejos. Y allí, un tanto provocadoramente, quería plantearles, dado la naturaleza del seminario, la pregunta de qué estamos hablando o de qué deberíamos hablar, ¿no? ¿Deberíamos hablar de agroecología o de agricultura campesina? ¿Es lo mismo? Mi impresión es que no es lo mismo. Creo que la agroecología, y en el programa que ustedes tienen para este curso lo señala muy bien, la agroecología es una disciplina científica, es también una lógica, es una propuesta política e implica también un conjunto de prácticas. Pero creo que no hacemos bien al asociarla inmediatamente como si esa fuera, entre comillas, naturalmente la forma como los campesinos producen. Creo que esto merece una discusión más profunda y acá solo voy a atreverme a señalar unos breves puntos. Uno de los primeros es que hacer agroecología es caro. Es más caro porque demanda mayor esfuerzo, mayor tiempo de trabajo, y el tiempo es uno de los recursos más valiosos que tienen los campesinos. Pero producir, por ejemplo, compost o producir biol en las cantidades necesarias para una producción que no sea una pequeña producción experimental en una parcela de unos cientos de metros cuadrados, sino para la producción necesaria en 3, 4, 5 hectáreas, es muchísimo trabajo y demanda muchos recursos que no siempre están al alcance de los productores. Se imagina la cantidad de desechos que se necesitaría para poder ser reincorporados como abono orgánico para una chacra que tenga unas 3 o 4 hectáreas, cuando un productor apenas tiene 2 o 3 vacas, probablemente como todo ganado. Entonces, allí hay un primer problema, o el costo, ahora cuando hablamos de producción orgánica, que sé que no es exactamente lo mismo, pero que requiere todo un sistema de certificación bastante caro, y en general a los mercados a los que se dirigen este tipo de productos, ¿no? En el Perú, en los últimos años se ha puesto de moda nuestra tradición culinaria y muchos platos y productos específicos como nuestras papas nativas, algunos vegetales o los pescados son incorporados en mercados y menús de lujo. Entonces, es nuestra propuesta que campesinos pobres produzcan alimentos
para mercados de élite, no estoy muy seguro que sea esa la ruta. Y creo que ahí necesitamos volver a discutir de quién es la demanda, quién propone la agenda de la agroecología y cuáles son sus puntos de convergencia o de divergencia con la agricultura campesina. Creo que los campesinos producen en una relación de tensión con el mercado, en una relación lamentablemente de subordinación, y creo que desarrollan estrategias poderosas de adaptación y de resistencia, en la cual en función de sus necesidades van incorporando algunos aspectos tecnológicos cuando les son necesarios y van desechando otros. Y entonces, perdón, uno puede encontrar en el espectro de los sistemas productivos una diversidad de tecnologías que han sido desarrolladas o adaptadas por las familias campesinas que incorporan en distinto grado paquetes tecnológicos desarrollados por el mundo industrial o los desechan dependiendo de las circunstancias. Yo comparto plenamente la crítica que existe a la revolución verde, estoy totalmente comprometido con esa idea. Sin embargo, creo que es necesario que antes de tener solo una agenda nuestra, digamos, nuestra, me refiero a, a quienes venimos del espacio más de la academia, de la universidad o de los espacios de promoción del desarrollo, creo que necesitamos mirar cómo es que hacen los campesinos las cosas, cómo es que hacen las campesinas las cosas, por qué las hacen de esa manera, cuán eficientes son y cómo construir con ellos caminos. Allí me parece que hay una pista de reflexión insuficientemente trabajada todavía, porque a veces siento que nos gana, y me incluyo en eso, la necesidad de la reivindicación de la propuesta agroecológica de agricultura sana y alimentos sanos, y no nos detenemos a pensar en qué condiciones y con qué restricciones están enfrentando las condiciones de mercado y de producción las familias campesinas de quienes hablamos. Para ya ir cerrando esta etapa, entonces, para discutir otra de las asociaciones que hacemos comunes sobre campesinos e indígenas, no siempre son lo mismo. Es decir, hay campesinos que son indígenas, pero hay campesinos que no se reivindican como tales. Y hay indígenas que se reivindican indígenas y que son campesinos también, pero hay quienes no se reivindican como campesinos, no sienten que son campesinos o no están en el mundo rural. Solo para ejemplificar eso, quería señalar algunos ejemplos, ¿cierto? En el caso del Perú, la mayor cantidad de quechua hablantes, por ejemplo, se encuentra en la ciudad de Lima, en un espacio totalmente urbano. Ellos probablemente se sientan o se reivindiquen, tal vez no todos, pero son descendientes de los pueblos originarios y sin embargo no son campesinos, son pobladores urbanos plenamente incorporados. En el caso de los pueblos amazónicos, habitualmente con las categorías que utilizamos, sus prácticas productivas se asocian con la agricultura, de roza y quema, y no sé si eso exactamente se puede asociar con la forma de producción de los campesinos. Creo que hay algunas diferencias, tal vez es una exquisitez ese tipo de diferencias, pero no es exactamente lo mismo. Su lógica productiva nuevamente es diferente. Y lo rural urbano, ¿no? Lo rural urbano a veces se presenta como una dicotomía. Yo tengo la impresión nuevamente que más que dicotomía hay una continuidad. Lo que hemos visto en estos meses en el Perú al inicio de la pandemia, de cientos o hasta miles de personas buscando salir de las grandes ciudades para volver a sus pueblos de origen, creo que ha sido un ejemplo no de un retorno de población definitiva, sino de una especie de poblaciones en flujo. Y esto tal vez amerita que nos detengamos un poco. Como decía al principio, estamos en la situación de una agricultura que no necesariamente genera condiciones para acumulación. En esas condiciones, lo que hacen muchas familias campesinas es tener un portafolio de actividades, de las cuales la agricultura es una más, pero se relacionan con el mercado vendiendo su fuerza de trabajo a múltiples mercados. Pueden trabajar, un campesino andino puede bajar a la costa a trabajar de jornalero, puede viajar a la selva a trabajar en la cosecha del café, en la cosecha del cacao o incluso de la hoja de coca, puede trabajar en las ciudades, en los mercados de construcción civil o como ambulante. Y entonces a lo largo del tiempo, a lo largo de un ciclo de un año, distintos integrantes de las unidades familiares van a realizar distintos tipos de actividades y es de ese portafolio de actividades que se logran obtener los suficientes ingresos para la reproducción de la unidad familiar, para los cuales la producción agrícola en sí es absolutamente insuficiente. En esa situación de poblaciones en permanente movimiento, los límites de lo rural y urbano como asentamientos definitivos están borrados, ¿no? Dependiendo de la época del año, alguien puede ser un
ciudadano que vive en la urbe o una ciudadana que vive en el mundo rural. Entonces hay allí cierta movilidad que hace que sea difícil encasillarlo. Hay entonces un permanente proceso de cambio, hay mutaciones, hay procesos también de etnogénesis, de creación de identidades que creo que es muy interesante registrarlas y sobre las que necesitamos volver cada vez, creo que más que con afirmaciones definitivas, con preguntas. Y finalmente, en el caso peruano tenemos una forma organizativa que es fundamental y que no puede dejar de ser tomada en cuenta, ¿no? Y es el de las comunidades. En el Perú hay una denominación, que es un caso particular peruano creado por la reforma agraria. Se crearon comunidades campesinas, tanto en la costa como en la sierra, y en el caso de los pueblos amazónicos se crearon comunidades que fueron denominadas nativas. Y yo sé que en la agenda de los pueblos originarios hay una crítica a estas denominaciones que vienen del Estado, pero creo que es necesario considerarlo. Más allá de la denominación del Estado, son formas organizativas muy potentes que pese a que ha sido varias veces anunciada su desaparición o su declive, siguen siendo fundamentales para organizar y estructurar el mundo, este mundo al que queremos aproximarnos, que es el mundo campesino. Ya para ir terminando, me gustaría hablar un par de temas básicamente sobre el tema de la agenda agraria, ¿no? Creo que un tema fundamental fue la lucha por la tierra. La gran consigna desde los años 40, 50 era la tierra para quien la trabaja y hubo un proceso muy complejo. Uno de los hitos más importantes fue la reforma agraria decretada en el Perú en el año 1969 por el gobierno de Velasco Alvarado, pero fue un proceso mucho más complejo en el cual los campesinos fueron protagonistas de ese proceso, rebasaron incluso las normas estatales, afirmaron procesos propios de reforma agraria que creo que es muy importante rescatar, porque más allá de la discusión sobre los efectos y resultados de la misma, sí contribuyeron de manera fundamental a transformar el paisaje, no solo productivo, sino sobre todo la estructuración del poder y las imágenes del país que tenemos. Y en este proceso creo que es necesario rescatar que fue la idea de la tierra para el trabajo, fue un proyecto político que demostró que existía autonomía, que existían actores colectivos y que existía capacidad de agencia. Capacidad de agencia de estos grupos a los que habitualmente, volviendo tal vez al inicio de esta presentación, en esa idea que se los asocia con el pasado, con lo detenido, con lo bucólico, a veces se quiere negar su capacidad de autonomía, su capacidad de ser actores colectivos, su capacidad de agencia. Para el caso peruano hay varios estudios, la historiadora Méndez, por ejemplo, en un recorrido sobre lo que pasó con los campesinos de la Sierra Ayacuchana, en la zona de Huanta, durante el proceso de independencia, o los estudios de Nelson Manrique para la Sierra Central, para la zona de Comas, que muestran cómo campesinos movilizados en el proceso de lucha por la tierra, lo cual muestra una vez más que es un proceso muy antiguo, logran constituirse no solo como actores autónomos, sino que son capaces de proponerse proyectos políticos con autonomía, proyectos políticos plenamente republicanos, reivindicando su derecho a participar en los destinos de la nación y a tener una propuesta propia. Creo que esa es otra de las dimensiones que ha sido dejada de lado y que a veces en medio de este entrecruzamiento de lógicas coloniales en las que miramos con distancia y con cierta suficiencia del mundo rural, no logramos valorar adecuadamente y no logramos incorporarnos. Creo que también hay algunos nuevos retos, ¿no? Es decir, la lucha por la tierra, en el caso peruano, vuelvo a decir, no necesariamente ha sido lo mismo en todos los países de la zona andina de América Latina. En el caso peruano tuvo un hito importante con la reforma agraria, se logró esa idea de que la tierra era para quienes la trabajaban, aun cuando todavía quedaba mucho por hacer, pero tenemos nuevos retos. Uno de ellos es el minifundio, perdón, hay un error ortográfico, ¿eh? Uno de ellos es el minifundio, es decir, producto de un proceso de sobrepoblamiento en el mundo rural. Las propiedades en el caso de Perú son muy pequeñas, estamos hablando de propiedades de 1 hectárea o menos de 1 hectárea mayoritariamente, y junto a ese problema está la expansión de neolatifundios vinculados a agronegocios principalmente, o en el caso del norte, de la costa norte, a extractivas que comienzan a hacer biocombustibles o comienzan a vincularse a la producción a la extracción de petróleo. Creo que esos nuevos retos requieren repensar la agenda, es decir, ¿cómo vamos a hacer con la tierra? ¿Va a seguir parcelándose? ¿Cómo trabajamos una discusión, una nueva propuesta que haga que
la vieja consigna de la tierra para quien la trabaja sea resignificada y puesta en vigencia ahora. Allí necesitamos nuevamente una discusión más profunda que no se restringe como de manera estrecha han querido plantear algunos políticos solo el tema de la titulación. La titulación es un elemento fundamental porque es un reconocimiento de ese derecho sobre tierra que muchos y muchas son poseedores hace varias generaciones, pero es insuficiente pensar en la titulación. Creo que tenemos ahí un reto significativo a trabajar y es un trabajo en que la voz de los propios protagonistas tiene que estar presente. Y finalmente, ahora sí para cerrar, creo que tenemos un reto fundamental para discutir la cuestión agraria, es decir, cómo nos alimentamos pagando precios justos a quienes producen alimentos. El escenario del mercado de la producción de alimentos está controlado por las grandes agroindustrias. En el caso del Perú, solo pongo uno de los ejemplos, Alicorp controla, es un gran conglomerado asociado además al capital financiero, uno de los grupos financieros más poderosos del país, que es el grupo del Banco de Crédito, y producen lo que ven allí y mucho más, la harina, el arroz, los aceites, mucho de esto en base a la importación de harina de trigo, a la importación de soja, a la importación de distintas grasas, y todo esto es lo que consumimos cotidianamente. Hay una frase que siempre se utiliza y que se dice que la mayor parte del 70%, creo que es el porcentaje que se usa, de los alimentos que consumimos los peruanos y las peruanas vienen de la agricultura familiar. Yo quisiera que esa frase sea cierta, pero tengo el temor de que no necesariamente es así porque mucho de lo que consumimos está puesto en esta foto. Y entonces, mientras la prioridad de la política pública sea tener alimentos baratos para las ciudades, ¿cómo hacemos para que los productores agrarios, pues los campesinos, tengan precios justos? Tener precios justos implicaría encarecer necesariamente los precios de los alimentos. ¿Cómo hacemos? O la salida es nuevamente, como decía hace un rato, que grupos pequeños de campesinos organizados que producen alimentos de alta calidad los destinen a consumidores de élite que pueden pagar altos precios por ellos. Esa es la única salida porque pareciera que toda la política pública nos restringe a ello o existe una salida intermedia y cuál sería ella. Creo que una salida distinta es repensar la política agraria, pensar en un financiamiento y en subsidios significativos para los productores y reivindicar el buen sentido de la palabra de subsidio estatal y comenzar a transferir también un conjunto de pagos porque los productores no solo producen alimentos, sino también mantienen ecosistemas, preservan paisaje, son la reserva de cultura viva, son la reserva de trabajan también con la reserva biogenética, solo para poner un ejemplo, en el caso de los camélidos, cuya foto veían ustedes hace un rato, por presión de la industria de la fibra, se blanquearon, entre comillas, los hatos, se preferían las alpacas blancas, y sin embargo las alpacas hay de diversidad de colores. Hay pequeños lugares donde se mantienen esos colores. ¿Esos productores deberían ser tratados con las reglas de mercado o deberían recibir un subsidio público porque están preservando una riqueza genética propia de nuestro territorio? Creo que ese es el tipo de preguntas que tenemos que plantearnos. Los retos para una agenda agraria ahora entonces están vinculados, por un lado, para mí, con reinventar la reivindicación sobre la tierra y plantearnos los nuevos retos que se están planteando allí, y lo segundo que tiene que ver con cómo se alimenta nuestro país y cómo trabajamos ello. Asociados a esos hay muchos otros temas, pero creo que ustedes van a ir tratándolos en las siguientes conferencias. Esas son las ideas que quería compartir con ustedes, más bien quedo atento a sus preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por tu intervención. Contarles también de que ya contamos con la presencia de Nilda después de algunas dificultades técnicas que hemos tenido. Eh, pero ahora procederíamos a hacer las preguntas. Tenemos entendido de que han estado haciendo varias preguntas por los chats de WhatsApp y para justamente promover la diversidad, ya que somos bastantes, más de 80, eh, ya nuestros tutores van a asignar a algunos compañeros para que pasen a hacer la pregunta con su micrófono por grupos, ¿sí? Ahí ellos les van a estar comunicando dentro de sus chats y ya van a pasar a comentárselas a Javier.
Bueno, creo que en uno de los grupos había la compañera Vanessa que había planteado una pregunta. No sé si ella quiere preguntarla abriendo su micrófono. Hola, hola, mucho gusto a todas y todas y bueno, muchas gracias por haberme aceptado en este espacio. Era más una pregunta, comentario en términos de pensarse la diversidad y que existe dentro del campesinado, ¿no? Y era un poco de que me parece importante visibilizar también el sistema de cuidos, además del sistema productivo, tomando en cuenta la importante labor reproductiva que existe también en el mundo rural, ¿no? En el campo, eh, y con las formas de vincularse con el territorio que han existido históricamente y que también han impulsado a las mujeres que han tenido que asumir este papel, ¿no? Era como mencionar eso, ¿no? De también pensarse de cómo los sistemas de cuidado han sido, si bien se han basado en muchos casos en el sistema patriarcal, han sido fundamentales para poder desarrollar las labores en el campo. Y el papel de las mujeres, por supuesto, también en procesos de resistencia en los territorios. Muchas gracias, Vanessa. No sé si respondemos uno en uno o esperamos que haya un bloque de comentarios. De momento podría ser de uno en uno, Javier, porque Sí, ahorita van a ser perfecto, las preguntas en breve. ¿Sí? perfecto. Sí, Vanessa, muchísimas gracias por el énfasis. Creo que comparto totalmente tu afirmación. Creo que, a ver, plantearía tres cosas más como para complementar o sugerir algunos temas. Creo que un reto que tenemos en ese medio de esos desconocimientos y abandonos es que no nos hemos detenido lo suficiente a mirar cómo son los sistemas de sexo-género en el mundo rural, en el mundo, en el caso peruano, en el mundo andino, amazónico e incluso en la costa, en el mundo rural, ¿no? Hay una idea que viene desde la antropología, sobre todo esta idea de complementariedad que supuestamente habríamos heredado desde nuestro pasado previo a la llegada de los colonizadores europeos, pero a mí me parece más sugerente la idea de una complementariedad o una reciprocidad asimétrica, ¿no? En la cual efectivamente el peso del patriarcado se ha impuesto. Pero creo que necesitamos explorar más cómo se han reconfigurado esos sistemas, cómo son, por ejemplo, los sistemas de derechos, cómo son los sistemas de herencia, cómo están los sistemas de derechos de las mujeres sobre la tierra y sobre la producción, cómo se negocian o cómo se reproducen inequidades en esos espacios. Me parece que ahí tenemos una agenda por trabajar, explorar y también, evidentemente, por transformar, ¿no? Y definitivamente el cuidado del territorio, el cuidado de los ecosistemas, el cuidado del agua, el cuidado de las pasturas, el cuidado de los páramos, en el caso de la zona norte del país, de mi país por lo menos, que es donde cambian los ecosistemas, o el cuidado de las punas y las pasturas y los bufedales, como les llamamos, el papel de hombres y mujeres y los distintos roles y los conocimientos que tienen sobre el funcionamiento de esos ecosistemas son aspectos fundamentales y que creo que siguen siendo todavía desconocidos, y los diálogos entre esos conocimientos y lo que se genera en la academia siguen siendo todavía un gran reto pendiente, aun cuando hay avances en ese sentido, ¿no? Eso es lo que podría señalar. Hay una pregunta de Ana Lucía escrita en el chat que dice: ¿cuál es la diferencia entre comunidad campesina y comunidad indígena? A ver, yo no creo, hay algunas, para empezar, para partir de lo que está haciendo la propia gente, hay algunas comunidades campesinas que en el marco de los debates actuales están cambiando autónomamente su denominación y se están autodenominando comunidades campesinas e indígenas. Creo que ese es un proceso interesante de afirmación de identidad que hay que reconocer y hay que visibilizar, en primer lugar. En segundo lugar, para el caso peruano en particular, la legislación estatal peruana solo reconoce comunidades campesinas y las reconoce para la costa y para la sierra, claramente diferenciadas. No. Y en el caso de los pueblos amazónicos, impuso, y creo que eso es la palabra correcta, impuso la denominación de comunidad nativa, forzando a los pueblos originarios de la Amazonía a adoptar esa forma organizativa que no necesariamente correspondía a su tradición.
Lo que se ha señalado en toda la reivindicación de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, es que más allá de las denominaciones que les asigna el Estado, ellos pueden autorreconocerse y el Estado debe reconocer sus formas organizativas. Todavía tenemos algunos casos en el Perú de pueblos que se están, el pueblo Huampis en la zona norte, creo que es un ejemplo de eso, que se está autorreconociendo como pueblo y va más allá de solo la comunidad, pero y existen formas organizativas como federaciones, las federaciones ashánicas, por ejemplo, en la zona central o de otros grandes grupos étnico-lingüísticos, pero todavía hay un reto. Pero la noción comunidad indígena no es una noción que sea reconocida por el Estado. Creo, yo prefiero usar la categoría pueblo originario para referirnos a todos los pueblos, sean quechuas, aymaras, amazónicos e incluso de la costa, como el pueblo Tayán, por ejemplo, en el caso norte, que es poco reconocido y es casi invisible, y la forma organizativa que está reconociendo el Estado sigue siendo comunidad campesina o comunidad nativa. No sé si aclaré o confundí más, pero sí estamos en este caso por las normas estatales. Genial, Javier. Ahí también Adriana estaba comentando y creo que hay algunos compañeros que ya están en los grupos organizándose y que iban a A ver, leo la pregunta de Adriana para intervenir todos. en Dice, vivos también. en este proceso de constante cambio y movilidad, ocurre que terminan optando por quedarse en Lima debido a que no logran subsistir sus actividades en la sierra o selva. A pesar de ello, quizá pueda tener una situación muy vulnerable. Habrá un momento en que dejen de dedicarse a la agricultura por completo. A ver, es todo un grupo de preguntas, pero bueno. Primero, no creo que haya alguna vez en que dejen de dedicarse a la agricultura. Creo que eso no es posible. Siempre va a haber una dedicación a la agricultura. Creo que el reto principal allí, como señalaba, es cómo logramos hacer que la agricultura sea justamente remunerada, y eso es un esfuerzo nacional que hay que plantearnos, y es una discusión de fondo de cómo se organizan las políticas macroeconómicas, cómo estas dejan de favorecer a la gran agroindustria, a la gran industria agroalimentaria, por ejemplo, subsidiando la importación de trigo para favorecer a la producción nacional. Ahora, dicho esto, yo diría que los procesos de migración son complejos. Es cierto que tuvimos una gran ola migratoria desde el campo hacia las ciudades, desde la primera mitad del siglo pasado, pero me da la impresión que ya no es tan intensa. Ahora, si me dan unos segundos, no sé si encuentre una antigua presentación, pero bueno, no me va a dar el tiempo. Lo explico verbalmente nada más. A ver, en los años 50 en el Perú había más población rural que población urbana. La población rural era un poco alrededor como el 60% y la población urbana era como el 40%. Ahora esa proporción ha cambiado notablemente y es reconocida con los cálculos actuales del INEGI en el Perú. Poco menos del 30% es reconocida como población rural y la mayor parte como población urbana. Eso puede darnos la falsa imagen de que hay menos gente en el campo, pero no es así, porque cuando miramos números absolutos, no los números relativos, no los porcentajes, sino los totales de población, ahora hay mucha más gente en el campo que en los años 50. Lo que pasa es que las ciudades han crecido mucho más y por tanto su peso demográfico, y eso también tiene consecuencias políticas, su peso político y su peso en las elecciones, su peso como electores es menor. Pero sigue habiendo mucha gente en el mundo rural. Eso es una primera cosa. Y una segunda es que hay ciudades, voy a pensar en la ciudad de la que yo vengo, que es Huancavelica, que es una capital de departamento, pero que yo me atrevería a decir que es una especie de gran ciudad rural y una gran aldea, porque toda su lógica depende del funcionamiento de su entorno agrario. Entonces, tenemos en el Perú una hiperciudad que es Lima, muy grande, 10 millones de habitantes, y luego tenemos 2 o 3 o 4 ciudades más que están por encima del millón: Arequipa, Piura, probablemente Trujillo, pero todas las demás no tienen esas características. Yo creo que los límites entre lo urbano y lo rural deberían ser replanteados, ¿no? Hay un estudio de un economista de Grade, Eduardo Segarra, que hacía cálculos sobre estos temas, tomando como referencia los estándares que se usan en la Unión Europea para diferenciar lo urbano y lo rural, y con los cálculos que él hacía, más o menos la mitad de la población del Perú debería ser considerada rural.
Entonces, no es que estén abandonando el campo, ¿no? Yo creo que hay una constante movilidad, hay un movimiento de ida y vuelta, y la gente desarrolla estrategias complejas que incluyen lo agropecuario y no agropecuario para poder generar la acumulación necesaria. Y no todos son pobres tampoco, ¿no? Es decir, no todos están en una situación de pobreza extrema. Hay también procesos de acumulación, hay también agricultores, productores campesinos exitosos. Por eso decía que esas ideas que tenemos como preconcebidas necesitamos revisarlas buscando evidencia, ¿no? Mel Becerra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre pueblo originario y ancestral? No hay diferencias, ¿no? Hablando de un pueblo originario y de un pueblo ancestral. El pueblo originario es el pueblo que estaba acá antes de la llegada de los colonizadores, ¿no es cierto? Eso es creo, lo central. Víctor Chinchón señala o pregunta, ¿es importante optar por una agricultura sostenible familiar? No sé si es un tema de opción. Como decía, yo soy, en términos conceptuales, me gusta la idea de la agroecología, me gusta la idea de la sostenibilidad, pero creo que más que inventarnos una receta en nuestra cabeza, además desde fuera, en mi caso yo no soy productor, creo que necesitamos comprender qué es lo que están haciendo los productores y cómo lo están haciendo. Y si un productor ha encontrado una ruta de producción de papa de manera convencional, probablemente es que por sus condiciones tiene que hacerlo así utilizando los paquetes tecnológicos heredados lamentablemente de la Revolución Verde. No se trata de ir a decirle en rollo de maestro de que comience a hacer agroecología, sino se trata de comprender por qué conjunto de circunstancias lo hacen que produzca de esa manera y comenzar a construir opciones juntos, ¿no? Lisa, leo las Javier, preguntas. ¿Sí? qué pena cortarte un segundo. Lo que sucede es que en los grupos de WhatsApp los participantes han estado muy activos. Y en Perfecto. este momento hay una chica, Claudia Sánchez, que por favor le invitamos a que abra su micrófono para que realice la pregunta correspondiente. Perfecto. Claudia, ¿nos escuchas, por favor? ¿Escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Hola Javier, ¿Qué tal? escuchaba tu presentación y con la pandemia creo que pues sí compartimos el neoliberalismo en México, Perú y en el mundo, ¿no? Entonces creo que también debemos compartir las reflexiones y cuando te escuchaba pensaba, por ejemplo, cuando hablas de campesino y ahora en esta idea de agricultura familiar y también en este tema de la declaración de los derechos de las y los campesinos y los trabajadores rurales que ha lanzado el PNUD en el 2018 con el tema de biodiversidad y semillas, que son temas también que se están poniendo en juego. El tema de las semillas, ahora pues Monsanto o Bayer es la única ya en el mundo. Con el tema de las semillas me surgieron algunas preguntas. ¿Cómo debemos dejar los mitos y nostalgias del pasado y traer al presente un campesino contemporáneo ante un intercambio desigual? 2. Las investigaciones hacia el campo se han limitado en términos presupuestales, los agrónomos ya no van al campo, más bien se han vuelto formatólogos, decimos aquí en México, ante las políticas agrícolas, se han dedicado más a hacer pues diagnósticos, cómo está la situación en el campo, la pobreza, la migración, para llenar formatos, más que entender la dinámica campesina. Y la tercera, ¿qué es la economía campesina? ¿Cómo la podríamos replantear nuevamente? Y la última, ¿cómo superar las barreras entre campesinos, indígenas o mestizos? Porque otra vez nos vuelven a dividir y nos segregan y en lugar de contribuir hay más conflictos. ¿Cómo superar eso también ante una crisis mundial también? Y listo. Adelantar, Gracias. disculpa Javier, que vamos a tener una sesión donde se va a hablar de economía campesina y nueva ruralidad sur-sur, así que también va a ser interesante. Me anotaré como oyente en esa, como oyente y Perfecto. preguntante. A ver, espero que no se me pasen las cosas que ha señalado. Empezaría por lo último. Efectivamente, creo que a veces las etiquetas tienden a separar, pero en la vida práctica la gente no fluye con esas etiquetas, ¿no? Es decir, más bien la gente transita entre ellas y creo que necesitamos recurrir a eso. Es decir, puede alguien estar en la ciudad estudiando en la universidad una carrera y en la época de vacaciones, que en el caso del Perú corresponde a nuestro verano de acá del sur,
entre enero y marzo puede regresar a su comunidad y participar en las actividades productivas y volver a ser campesino, entonces, y en el camino construir una identidad también indígena. Creo que ahí se necesita más bien construir lazos más que afirmar etiquetas que efectivamente, como bien señalas, dividen, ¿no? Y sí, creo que se necesita volver a trabajar sobre estos temas, sobre volver a trabajar sobre el campo, volver a trabajar sobre la riqueza biológica y la riqueza que tenemos biogenética de nuestros productos tradicionales. Tuve alguna vez la suerte de estar en un ejido en México y yo veía una cosa que se parecía mucho a lo que son nuestras comunidades campesinas acá. Veía los mismos problemas, solo que allá había maíz y no papa en la producción, pero creo que tenemos los mismos retos y allí hay esa idea de cómo hacemos que tener un campesino, entre comillas, moderno. Creo que los campesinos son totalmente modernos y que necesitamos construir lazos horizontales de integración entre las distintas experiencias, lazos entre las resistencias, lazos entre los aprendizajes, lazos entre la tecnología. Creo que los propios campesinos y campesinas nos dan muestras sistemáticamente de su capacidad de adaptar la tecnología, las distintas dimensiones de la tecnología y recuperar también su tradición y con ambos elementos construir soluciones potentes a sus problemas. Necesitamos entrar a ese debate, necesitamos que los ingenieros, las ingenieras también nos ayuden en ese debate tecnológico porque las políticas tienden a privilegiar cierta forma de monocultivo, de gran producción, y menosprecian la producción campesina cuando es fundamental para nuestro futuro. No creo que necesitamos trabajar en ese sentido. No sé si se me pasó, si me perdí de algo de lo que había preguntado. Javier, gracias por ir respondiendo tantas preguntas. En mi grupo de WhatsApp también hay un par. Le doy el pase a Marta, si está por ahí. Hola. Marta, continúa con tu pregunta, por favor. Gracias. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Soy Marta Lira, de Perú. Sí, yo partía de una reflexión para luego hacer la pregunta. Hacía una reflexión con respecto al sector agrario, que considero que históricamente ha sido relegado, ¿no? Después de la reforma agraria, cuyo proceso fue impulsado desde las organizaciones campesinas, desde el Cusco, de la Convención Cusco, liderada por Hugo Blanco, para la recuperación de la tierra y cambiar esa estructura de producción agraria por parte del Estado. Muy poca atención ha recibido en estos últimos años, y por el contrario, en estos 30 años ha sido sujeto de reajustes, de recortes presupuestarios, producto del modelo que ya lo han venido mencionando, que es el neoliberalismo, ¿no? Bajo este mismo modelo se ha venido orientando una producción agrícola hacia una agricultura convencional, intensiva y al monocultivo, como ya lo han venido mencionando, ¿no? Orientada también a intensificar el tema de la privatización de nuestros recursos naturales, aumentar las importaciones de alimentos básicos y generar una dependencia de los alimentos hacia altamente procesados, ¿no? Con eso quería reflexionar y preguntarle también a Javier si urge la necesidad de hacer una reestructuración, no solo del mismo Minagri, porque desde los sectores políticos en Perú se empieza ya a debatir que hay una necesidad, una urgencia de reestructurar el Ministerio de Agricultura y Riego, sino yo creo necesario el tema, y va la pregunta por eso, si es urge poder reestructurar el mismo sistema de producción agraria, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. A ver, es un poco complejo. Quisiera empezar por la parte tecnológica, porque creo que por ahí hay algunas cosas que se han señalado. Si yo voy a cocinar, le voy a poner ejemplos simples, si yo no cocino mucho, pero si voy a cocinar, no sé, frijoles, probablemente necesite, y no tengo las condiciones que tengo en la urbe, sino que tengo un fogón, probablemente me lleve muchas horas para poder cocinarlo por las características del producto. En cambio, si voy a cocinar fideos, lo voy a hacer mucho más rápido porque está procesado y me ayuda. Hay una lógica detrás de eso, ¿no es cierto? Ahorro energía, ahorro tiempo. Creo que el reto es cómo incorporamos
lo que nos permite la tecnología para mejorar también las condiciones de procesamiento de la producción. Creo que no se trata de volver al pasado en términos tecnológicos, se trata de apropiarnos y que generar las condiciones para que las familias se apropien de esas posibilidades, dar saltos hacia la producción agroindustrial, pero una producción agroindustrial que no sea controlada por grandes monopolios, sino que esté en manos de las familias. Y efectivamente, en algunas de las preguntas de chat veía que no solo esté en la agricultura, sino que pueda diversificarse la producción, que pueda generarse incorporación de valor agregado. Pero toda esta incorporación de valor agregado tiene condiciones, no es sencilla, requiere que alguien asume el financiamiento inicial de esos emprendimientos, requiere que el Estado subsidie. Ahora, en el caso del Perú, en el caso de la pandemia, hemos visto cómo, pese a todo lo que señalan los defensores de la política económica, de que debe dejarse al mercado, inmediatamente las empresas han corrido tras los subsidios que el Estado les ha facilitado a manos llenas para enfrentar esta situación de crisis. ¿Por qué no se hace eso también con el mundo agrario sistemáticamente? ¿Por qué no se genera, no se incentivan empresas? Creo que ahí tenemos un reto y debemos superar cierta idea muy sencilla de, entre comillas, asociatividad que hay y más bien enfrentar los retos de la incorporación de valor agregado a las producciones también en el mundo rural, ¿no? Y efectivamente, sobre la segunda parte, la primera parte de tu pregunta, creo que sí, se necesita pensar en una reformulación total de las políticas del Estado. Una primera idea creo que necesitamos pensar es que el mundo rural, que es mucho más que el mundo agrario, necesita políticas específicas. Necesitamos políticas de vivienda pensadas para el mundo rural, necesitamos políticas de abastecimiento de agua, de abastecimiento de energía para poblaciones dispersas, por ejemplo. El Estado siempre piensa en conglomerados semiurbanos o pequeñas ciudades, pero ¿qué pasa cuando hay población dispersa? La lógica de los tambos, por ejemplo, que se impulsaron primero desde el Ministerio de Vivienda y ahora desde el Ministerio de Inclusión, que son unidades en las que supuestamente se prestan todos los servicios del Estado, me hace recordar a una política totalmente colonial, que fue la de las reducciones, ¿no? La de tratar de forzar a que la gente se concentre en torno a algunos centros poblados. Si la población vive dispersa es porque sus condiciones de producción y las condiciones de sus ecosistemas exigen que sea así. ¿De qué vale que haya un centro poblado y obliguemos a todos, o tratemos de obligar a todos a ir ahí si su unidad de producción, su parcela donde están sus animales está a 3 o 4 o 5 horas de camino? No tiene ningún sentido. Más bien lo que tenemos que pensar es cómo proveemos de servicios. Entonces, pensar en lo rural requeriría una forma de organización estatal intersectorial que atienda eso. Y efectivamente, la gran reforma, entre comillas, que fue convertir el nombre del Ministerio de Agricultura en Ministerio de Agricultura y Riego, fue simplemente una maniobra política que no tiene mucho sentido. Creo que necesitamos repensar una reformulación total de ese ministerio para que logre ganar en eficiencia y donde la prioridad número uno sean políticas para los pequeños productores. Creo que ya son 2 años desde la huelga que hubo de los productores de papa, hubo un productor que señalaba en una declaración, lamentablemente nunca pude grabarla, pero él decía algo así como: el Estado nos pide que formemos asociaciones. Yo puedo formar asociación con mi primo, con mi vecino, con mi hermano, y nosotros nomás nos beneficiaríamos, pero lo que queremos es una política que llegue a todos, no solo a los que podemos asociarnos. Creo que eso mostraba con claridad de qué estamos hablando. Necesitamos políticas universales que permitan generar procesos de innovación tecnológica, recuperando saberes, tradiciones y dando protagonismo a la gente, ¿no? Gracias, Javier. En mi grupo también de WhatsApp hay una pregunta, así que le doy el pase al compañero José. Gracias. José. Ok, gracias. Pues de inicio, agradecer la presentación. Me parece que es una mirada súper interesante que hemos enfrentado pues, con las organizaciones de la sociedad civil aquí en Chiapas, en México, cuando se acompañan procesos agroecológicos, sobre todo en comunidades indígenas, ya que la gran mayoría depende fuertemente de la agricultura, y pensar en un proceso de transición de repente no es tan sencillo cuando hay que cubrir las necesidades básicas de por lo menos 7 integrantes de determinada familia, ¿no? En este sentido, me gustaría preguntar cuál es su opinión
y si usted considera que todas las comunidades indígenas y campesinas necesitan ser agricultura, ¿qué papel juegan las juventudes en la lucha por la tierra? Y si me podría dar referencias sobre algunas acciones que se conozcan en el Perú, que sean movimientos de jóvenes que estén luchando por reincorporarse a los movimientos campesinos y sobre todo las acciones para favorecer la reivindicación por la tierra. Muchas gracias y un saludo para todo el pueblo de Chiapas. Realmente qué alegría contar con alguien que nos esté acompañando desde allá, un pueblo del cual tenemos mucho que aprender realmente. A ver, creo que efectivamente necesitamos, si bien es cierto que necesitamos reivindicar la agricultura y potenciarla, también tenemos que ser conscientes de que la agricultura no va a tener la capacidad sola de absorber a toda la población joven como actividad económico-productiva. Y necesitamos desarrollar múltiples actividades en el campo. Y allí el papel del Estado creo que es fundamental porque se necesita financiar esas actividades. Actividades que tengan que ver con la posibilidad de brindar servicios vinculados al agro, pues actividades de transformación, otro tipo de actividades, como por ejemplo en el caso del Perú hay varios emprendimientos vinculados a agroturismo, turismo campesino, la posibilidad de desarrollar otro tipo de actividades, otro tipo de actividades asociadas directamente a la agricultura, como transformación, asignación de valor agregado, o en otros rubros económicos como los servicios, es fundamental. Creo que necesitamos comenzar a trabajar en ese sentido y dejar de mirar el mundo campesino solo como el mundo de la agricultura. Es fundamental, como digo, fortalecer la agricultura, pero necesitamos abrir también otras opciones, otras oportunidades. La participación de los jóvenes creo que es fundamental. En el caso del Perú sí tenemos algunas dificultades. Lamentablemente nosotros vivimos en los años 80 y parte de los 90 un conflicto armado que golpeó muy fuertemente a las organizaciones campesinas y a las organizaciones rurales en general. A partir de ese momento enfrentamos una situación de disgregación, pero han surgido también nuevas resistencias de defensa del territorio, resistencias que han estado vinculadas a la lucha contra las extractivas que han intentado apropiarse de los recursos. Y en ese proceso ha sido fundamental la participación de una nueva generación de dirigentes que han ido surgiendo y que se han ido consolidando. Y están presentes de distinta manera en distintos lugares, ¿no? En luchas de defensa del territorio, también impulsando esto, la palabra a mí no me gusta mucho, pero es la que puede, creo, es esta idea de emprendimientos económicos, nuevos negocios que están realizando nuevas actividades vinculadas a, por ejemplo, la revalorización de la tradición cultural, la incorporación de las tradiciones en la textilería, por ejemplo, para poder comenzar a trabajar en temas que tienen que ver con el diseño y con la moda. Hay varios aspectos en los que se está trabajando. Yo me comprometo después a través de los organizadores a buscar las referencias específicas de alguna de estas experiencias para alcanzárselas. Muchísimas gracias, Javier, por tu participación. Agradecemos todas las preguntas que has podido resolver. Evidentemente también te invitamos a poder quedarte si es que pudieras a la presentación de Sí, con Nilda. todo gusto. Y ahora le damos pase a Nilda. Gracias, Nilda, por la espera. Entendemos también las dificultades que has tenido que pasar. Bueno, Nilda, ¿nos escuchas, Nilda? Sí, sí, estoy escuchándolos. ¿Qué tal? Buenas Perfecto. tardes. Buenas tardes, Nilda. Es muy gratificante tenerte acá junto con nosotros, nosotres. Te voy a pasar a presentar. Bueno, Nilda es doctora en estudios ambientales por la Universidad Pablo Olavide de España, magíster en antropología, licenciada en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además es docente principal de la Universidad Nacional de Aurora La Molina del Perú y es perteneciente al Departamento Académico de Sociología Rural, y hoy nos va a estar compartiendo sobre la historia de la agricultura. Sin más, Nilda, tuyo. Gracias. Bueno, estoy muy contenta y agradecida por la invitación para participar en el día de hoy en sus clases. Creo que el tema
que ustedes me han propuesto para hablar es un tema que ha creado muchas pasiones y desde hace mucho tiempo muchas preguntas. Es decir, ¿por qué, cómo así y por qué y cuándo y dónde los seres humanos decidieron de dejar de ser recolectores y cazadores y pasar más bien a la producción de alimentos? Y eso significa el surgimiento de la agricultura y la ganadería, que también se llama revolución neolítica. Entonces, en la reunión hoy quiero contestar esas preguntas. ¿Dónde, cuándo, cómo, por qué se da el proceso de domesticación de plantas, que es el surgimiento de la agricultura? O sea, es el origen del surgimiento de la agricultura, y podríamos hablar en términos modernos de los campesinos. De esa época están los campesinos, o sea, estas formas familiares de producción. Estas preguntas se han dado permanentemente, han dado mucho lugar a muchos mitos. Por ejemplo, aquí en el Perú hay el mito de cómo surge la agricultura, en Bichama, en Pachacamac, etcétera, etcétera. Pero dentro de la ciencia comienza a surgir el estudio donde se han dado los centros de domesticación de plantas y animales. Se comienza con Darwin. Es uno de los grandes impulsores. O sea, si ustedes quieren conocer, estudiar seriamente el tema de la historia de la agricultura, hay que irnos hasta Darwin. Posteriormente será Vavilov, el ruso Vavilov, el que va a plantear, ¿no?, este estudio sobre dónde, cuándo se han dado, en qué sitio los humanos, el Homo sapiens, dio este paso, dio este salto tan importante de ser recolector a productor de alimentos. Hay una discusión, últimamente hay una discusión muy fuerte, porque con Gordon Childe y con Vavilov se hablaba de revolución neolítica. O sea, revolución neolítica es el surgimiento de la agricultura y la ganadería. Pero en estos momentos se están dando, no en Perú está muy, casi no se ha investigado esto, se ha dejado de investigar, pero se ha comenzado a hablar ya no de revolución neolítica, sino más bien de evolución neolítica, ¿ya? Es decir, cómo es que los seres humanos, en un proceso muy largo, van a comenzar a seleccionar determinadas plantas silvestres y van a comenzar a transformarlas en lo que nosotros conocemos como cultivos. Fundamentalmente he recurrido a 3 textos, que son lo último que se está trabajando a nivel de Perú y de México. Alejandro Casas, el profesor Juan Torres y Fabiola Parra de Perú, de la Universidad Agraria. Ellos han estado investigando estos últimos 6 años, 5 años, sobre la domesticación de plantas y la agrobiodiversidad en América Latina y sobre todo en la parte mesoamericana y en la parte del área andina. Creo que me alegro que ustedes se estén preocupando de esto, porque somos herederos de los de América Latina, somos herederos de estos hombres que dieron esos pasos. ¿Por qué? Porque tanto Vavilov como la gente que ahora está estudiando van a identificar 8 centros fundamentales de donde los hombres dieron este salto. Porque no todos los seres humanos, no todos los Homo sapiens dieron el salto de la domesticación. Y estos centros son, fundamentalmente, parece, el primer sitio donde se prendió el foquito, diríamos así, del proceso de ir transformando a los seres humanos, que va a ser algo muy, muy importante, es en el cercano oriente, llamado también desierto, que está desde el Éufrates, lo que hoy conocemos como Irán, Irak, todo parte
Turquía, Pakistán, Punjab, o sea, también el Asia Central sería el segundo, ¿no? Luego está China, India, el Mediterráneo, Etiopía, y en América Latina, en América, vamos a tener Centroamérica y, como les decía, los Andes centrales. ¿En qué se basan estos? Fundamentalmente en estudios muy fuertes que se han realizado tanto Vavilov, ¿no? Desde la biología, también desde la arqueología, la antropología, muchas ciencias sociales. El estudio de la historia de la cultura, del manejo de humanos, es un estudio de tipo interdisciplinario. Luego, algo que es muy importante estudiar, ¿por qué? Porque si bien los seres humanos comienzan a este proceso de alimentos, no es un proceso que se da de un momento a otro como lo planteaba Child, por ejemplo, por eso se habló de revolución neolítica, sino va a ser más bien un proceso muy largo, donde inclusive algunas actividades de silvopastoriles, de control de malezas, de selección de parte del bosque, etcétera, se va a realizar ya desde miles de años antes de que se surgiera estos procesos de domesticación. Para llegar a los procesos de domesticación se han tenido que dar mucho conocimiento, muy largos procesos de experimentación, de observación, y se habla, fundamentalmente Gordon Child, habla de que las mujeres habríamos tenido un papel fundamental. ¿Por qué? Porque los hombres estaban destinados, ¿no? Salían a la caza y a la recolecta, y las mujeres, por la cuestión de embarazos, cuidado de las nuevas crías, tenían que quedarse en las cuevas. Y eso le llevaba a que tuviera que estar permanentemente recolectando y buscando alrededor, y fue detectando y ubicando determinados plantas que eran mucho más susceptibles a ser, bueno, en un momento cosechadas, recogidas. Entonces, este proceso no va, cuando hablamos de agricultura ya estamos hablando pues de una producción con mayor escala, un mayor manejo sistemático, pero antes hubo lo que se llamaría la horticultura, o sea, en pequeña escala, y donde se hacía mucha experimentación. Esto va a dar lugar, ¿no? Indudablemente a grandes cambios. ¿Qué pasa con la domesticación? ¿Qué consecuencias va a tener en la vida humana y en el manejo de sus entornos? Va a ser algo muy grande, va a transformar, porque por una parte va a obligar a muchos grupos hacia el sedentarismo, tenían que quedarse cuidando lo que habían sembrado o lo que estaban, las áreas donde estaban seleccionando determinados cultivares, y también dice que la sedentarización va a favorecer que se domestique más plantas. A nivel mundial se plantea que hay más o menos 4.000 plantas cultivadas, ¿ya? De las cuales, bueno, por el propio desarrollo y en este caso el capitalismo, tenemos seleccionadas más o menos 10, 12 plantas, de las cuales en el mundo andino estamos contribuyendo con 4 o 5 de suma importancia. Un ratito aquí. Ahora, ¿cómo va
o sea, los impactos, ¿no? Estábamos hablando de los impactos de la domesticación. Va paralelamente, paralelamente a este proceso de sedentarización, es el momento en que surge el Estado, ¿ya? Es el momento en que los hombres comienzan a dividirse entre los que producen y aquellos que piensan y dirigen. Comienza a surgir el Estado, en ese momento el Estado democrático, y además surge una serie de, como se quedan sedentarios, salen prácticamente a las cuevas y se ven obligados a construir de lo que van a ser viviendas. También el manejo no es solamente de determinadas plantas, sino también va a haber todo un manejo y una domesticación, digo yo, del agua, ¿ya? De la lluvia. Por ejemplo, la domesticación de la lluvia es el secano. Es decir, un gran conocimiento porque van a ver la necesidad urgente de contar con la lluvia, de conocimiento de la astronomía, conocimiento muy fuerte y creación de instrumentos para los cultivos. Pasan del palo a crear la azada o a crear la chaquillasta en esta zona, un manejo de los suelos. En el caso del área andina, el manejo de ¿cómo se llama esto? A ver, que no se daba en Europa, ¿no? Esta es el manejo de los humus, etcétera, para mejorar la fertilidad de la tierra, ¿no? En cuanto, bueno, eso es a nivel general. Entonces es cuando surge lo que se llama la civilización. Yo lo que quería decir es que en estos 8 lugares donde se domestica plantas, estos centros de origen, que ya no son solamente muy pequeños, sino son áreas de origen, no todos los habitantes de esas zonas van a convertirse en agricultores. Muchos van a seguir siendo pastores nómadas, pero un grupo va a comenzar a construir lo que se llama civilización. ¿Por qué? Porque comienzan a surgir las ciudades. Y ciudades viene de civitas. Y civilización viene de civitas, o sea, de las ciudades, de esta gran división, de este gran surgimiento, además del arte, ¿no? De los conocimientos, de todos estos procesos. Ahora yo pasaría más bien ya a hablar un poco más de la domesticación y del surgimiento de la agricultura, sobre todo en los Andes, que es la parte que más conozco, ¿no? De los Andes centrales. Hay una discusión de que en este momento por Casas, Parra y el profesor Torres y muchos de los que han investigado en estos últimos años, es que hasta hace muy poco tiempo, diría hasta la década del 50 del siglo pasado, se hablaba y había una, ¿cómo les puedo decir? Como una competencia de nacionalidades donde se había domesticado el maíz. Y entonces hay hasta ahora una gran discusión. Los mexicanos dicen es en el área central, es en México. Los peruanos dicen no, eso se ha dado acá en esta zona andina, en la zona altoandina. Los argumentos para que sostener una u otra es que en la parte de México, la parte de Centroamérica, incluso ya de una parte de lo que hoy es Norteamérica, se habla de que ahí están las plantas silvestres. O sea, cómo eso sería lo que respalda que esa habría sido una zona de domesticación. En la parte de Perú, que aquí estaba el centro del maíz, de investigación de la papa, aquí estuvieron 2 centros, el centro del CIP, el Centro Internacional de la Papa, y estaba el Centro de Investigación sobre el Maíz, que estaba en la Universidad Agraria. En esta zona, aquellos investigadores que hablaban y que hablan y que sostienen que esta zona es de donde se ha originado la domesticación del maíz, es porque aquí hay la mayor diversidad de especies de maíz, o sea, de variedades de maíz, diré, para hablar con más propiedad. Sin embargo, la discusión está de que
en las investigaciones arqueológicas se ha encontrado que en la parte de Mesoamérica el maíz ya domesticado tiene mucho más años que en el caso de Perú. Y lo que plantea Casas, que es un biólogo investigador, es que en el Perú, dado la diversidad, la gran diversidad de ecosistemas, la gran diversidad de espacios, ¿no?, ecológicos, la posibilidad de cambios a nivel de la genética del maíz ha permitido que haya esta gran diversidad que, para los que no saben, en la Universidad Agraria tenemos el banco de germoplasma del maíz, que es algo muy valioso a nivel mundial. Otro de los cultivos que para mí fue una sorpresa en estas reuniones que tuve la ocasión de conocer a Alejandro Casas con Juan, es de que el tomate, yo tenía toda la seguridad porque vengo estudiando esto hace muchos años, el tomate era originario y domesticado acá en Perú, en esta parte, sobre todo en la parte del norte de Perú. Sin embargo, lo que nos dijeron es de que si bien el centro diríamos así, del origen de las plantas silvestres que luego fueron domesticadas sería Perú, pero no necesariamente, porque la domesticación más bien se habría dado en la parte de lo que es México, porque tomate es un vocablo náhuatl, ¿no? Igual que tamal vendría a ser náhuatl. Y bueno, yo creo que estas luchas o creo que han estado teñidas por esa visión nacionalista que me parece que tenemos que ir desterrando, y sobre todo los jóvenes, los investigadores, estas fronteras nacionalistas que nos han puesto muchas veces para crearnos problemas y van a desaparecer, porque las plantas, las migraciones que se han dado no solamente han sido por cuestiones antropogénicas, porque los hombres las hemos trasladado, sino también hayan tenido un papel fundamental los pájaros migratorios que podían haber llevado las semillas de por aquí para allá. Y bueno, esa es una nueva forma de estar estudiando el proceso de la domesticación. Algo que también en estos últimos años, diría en estas últimas décadas, es que antes solamente se pensaba en los Andes centrales, en las partes alto andinas y en la parte de la costa como centros y lugares de domesticación de plantas. Y nos hemos olvidado muchas veces de la Amazonía. Hoy más bien lo que se está trabajando y se está planteando con mucha seriedad es cómo la Amazonía va a ser un centro importantísimo, importantísimo, tanto de plantas silvestres y de procesos de domesticación, ¿no? Tienen ustedes la piña, la palta, el tabaco, el cacao, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso es lo que tiene a futuro que investigarse. Yo les digo, esta parte es algo apasionante, es algo maravilloso que hay que estudiar porque vamos a ir viendo cómo es que se crea esta forma de ser humano, de ser agricultor. Imagínense ustedes, miles de años hemos sido simplemente cazadores-recolectores y de pronto, hace más o menos, dicen 12.000, 13.000 años en esta parte del Oriente, en lo que es Irán, Irak, se habría iniciado la agricultura, y aquí en los Andes se habla de hace 10.000 años, aunque en la Agraria se acaba de publicar, bueno, hace un año se ha publicado un libro donde se dice que son 12.000 años de agricultura en el Perú. Pero bueno, todo eso hay que investigar. Antes solamente se tenía radiocarbono para hacer las fechas. Hoy existen una serie de tecnologías nuevas que van a permitir fichar mucho más, tal vez antes, los procesos de domesticación. Entre las principales plantas que han sido domesticadas en los Andes, bueno,
que ya les he dicho, hay una discusión en este momento. Tenemos, por una parte, la papa. En cuanto a los frijoles, también hay una discusión. La gente de México, de Centroamérica, hablan de que más bien la domesticación sería, si ustedes entran al internet van a ver que ellos dicen que la domesticación se ha dado en ese centro. Sin embargo, las nuevas investigaciones sobre domesticación hablan de que se habrían dado independientemente, tanto en el área mesoamericana, o sea, y en la parte andina, igual que los payares. Por otra parte tenemos, ¿no?, los tomates, los frijoles, la quinoa, y todos estos pseudo cereales que llamamos pseudo cereales, no sé por qué. Pero dentro de las contribuciones que en este momento estamos haciendo la zona alto andina al mundo, a la alimentación mundial, están justamente estos pseudo cereales, como es la quinoa, la kiwicha, y otras plantas como la maca. Bueno, hasta, como les digo, hay como 400 plantas domesticadas, entre ellas también está la coca, está la guanábana, y bueno, de plantas, ¿no? También sobre la guayaba hay una discusión dónde fue el proceso de domesticación, igualmente del cacao, que son en este momento plantas muy solicitadas a nivel mundial. No sé si todavía me queda un poco más de tiempo, ¿sí? Sí, Nilda, te queda tiempo. Ya, muy bien. Entonces, en general, casi todo el tiempo yo he estado trabajando, bueno, el tema del papel de la mujer en este proceso, ¿no? Porque ustedes saben que dentro del proceso histórico las mujeres hemos sido invisibilizadas. Sin embargo, algo que a mí me apasionó cuando comencé a trabajar este tema es con Gordon Childe. Para Childe, ¿quién es la que ha hecho la revolución neolítica? Van a ser las mujeres. Ya les expliqué por qué, por una cuestión de división del trabajo. Sin embargo, yo creo que fue una tarea, claro, conjunta, pero donde la mujer, como observadora, como experimentadora, va a ir seleccionando, va a ir ocupándose de la agricultura. Sin embargo, esto es cultural. En algunos pueblos son las mujeres las que se ocupan de la agricultura y en otros pueblos más bien va a tener un papel fundamental en este momento los hombres. Por eso tenemos que estudiar y no llevarnos solamente por generalizaciones. La domesticación no solamente estamos hablando de plantas, sino también hay una discusión también respecto a qué fue primero, la domesticación de animales o la domesticación de plantas. Hay, como les digo, discusiones, hay gente que piensa que en primer lugar fueron los animales, y animales, nosotros en el área de América Latina, en México se domestica el pavo, pero nosotros en la parte altoandina domesticaremos camélidos, cuyes, algunos patos, y bueno, el perro parece que ya vino domesticado desde que el hombre ingresa a América. Aún el papel de la mujer sigue siendo muy importante en la agricultura. He escuchado poco la exposición del profesor Alvarado, si no estoy equivocada, y allí a veces queremos mirar la relación hombre-mujer en la cultura, en las sociedades quechua aymara, con una visión más bien occidental, colonial. Yo creo que son otras formas de relación, otras formas de equivalencia. No podemos decir que no sean no jerarquizadas, están jerarquizadas, pero son otras formas. Y las mujeres van a tener un papel fundamental. ¿Por qué? Porque son las guardadoras de las semillas. Son ellas las que tienen a su cargo las semillas,
y la selección, el guardarlas, y con el esposo van a decidir en cada nueva siembra cuáles van a utilizar, en qué momento, teniendo en cuenta los aspectos del tiempo, los aspectos del agua y muchos otros factores. Y para terminar, les puedo decir que algo que debe llenar de orgullo a los profesionales, a los agricultores de nuestros países en América Latina, es que tenemos y tenemos pues una herencia. Venimos de gente que ha creado civilización y que ha creado la agricultura. En nuestro caso, la agricultura andina, una agricultura de montañas, una agricultura de un manejo vertical, una agricultura donde el factor climático es un factor fundamental porque permanentemente estamos afrontando, no solo en este momento de los cambios climático global, sino desde siempre, una condición en los Andes es el tener cambios climáticos muy, muy, muy drásticos, y en esas condiciones nuestros antepasados y los campesinos de hoy hacen agricultura y dan de comer a una población, como decía el expositor Alvarado, una población que va creciendo enormemente. Nosotros producimos el 70% de los alimentos, la pequeña agricultura, la mediana agricultura que consumimos los peruanos en las ciudades. Se me pasó algo que quería decirles. Bueno, hasta por ahí. Yo creo que podría más bien contestar preguntas que me puedan hacer. Creo que eso me podría ayudar a complementar varios de los aspectos que quería exponer. Perfecto, Nilda. Muchas gracias por tu intervención. Quien expuso antes es Javier Alarcón, Ay, perdón, que nos estuvo que me acompañando. disculpe. Sí, sí, No, está bien. disculpas. ¿Javier Alarcón? Sí, Javier Alarcón. Disculpas, ya, perdón. Es que estuve tan preocupada cómo entrar, oye, pero ya. Sí, ya en los grupos hay justamente un par de preguntas, ahora van a estar organizando, pero por el chat justamente Irene nos comparte dos preguntas. ¿Ya? Una de ellas, antes de darle el pase a Paula, que también está por ahí, Qué pena. Sí. Resulta que la persona que está escribiendo en el chat es la misma que quiere preguntar. Listo. Sí, es que no no sé supe si cambiar. Hola, ¿me escuchan? ok. Te escuchamos. Sí, te Ok. Pues gracias, la verdad es que me encanta el tema que acaban de exponer, la agrobiodiversidad. En Chiapas ahorita estamos haciendo un levantamiento y hay 100 especies encontradas, entonces en un espacio mucho más reducido. Mi pregunta, ¿me escuchan? Sí, sí. Mi pregunta es, como sociedad hemos sido domesticados para consumir muy pocos productos, muy pocos cultivos. ¿Estamos preparados para recibir la biodiversidad en los alimentos? Te decía que tenemos 100 especies ahorita, pero no se consumen todas, la sociedad no consume todos los sabores, consume el maíz, el frijol, la calabaza, la papa, lo que has dicho, pero los demás no. ¿Qué ocurre con eso? ¿Cómo seguir conservando de manera in situ cuando no se para algunos sí lo consumen, pero no la mayoría, ¿no? Entonces, esa es una pregunta. Y también con respecto a los animales, porque también, pues ahora se come pollo, básicamente, ¿no? No hay otra, la alimentación aquí la mayoría por precio, por accesibilidad es el pollo, pero no hay otra diversidad de alimentos. Y la otra es, ¿por qué es complicado integrar la biodiversidad al siglo XXI? ¿Por qué cuesta tanto cuando, por ejemplo, las políticas agrícolas hablan de maíz, frijol y calabaza? Y ya, no se habla de más porque nos crea crisis a los agrónomos cuando vemos 100 plantas. Ahorita los colegas están estresados por ver tantas plantas y cómo se maneja, cómo se aborda, ¿no? Y lo último, ya, porque es interesante. Mejor vamos una por una, porque si no, Sí, no voy a poder. Sí, mejor. Sí. Gracias. Bueno,
Te agradezco muchísimo la pregunta, me parece muy valiosa porque me va a permitir decirles que los agricultores, aquellos que domesticaron las plantas, no solamente consumían aquellas plantas que domesticaron, sino tuvieron un conocimiento muy grande de la biodiversidad de su entorno, e incluso aquí en la parte de Perú se ha encontrado una cantidad enorme de plantas que no son cultivadas, pero que son, o sea, que son consumidas permanentemente por las poblaciones que las conocen. Y más aún, ellos saben qué alimentos van a consumir en las épocas de crisis climática. Cuando hubo una lluvia muy fuerte o hubo una sequía terrible que los dejó sin sus cultivos. Entonces la gente tiene plantas no cultivadas, plantas silvestres, para consumir en esas épocas. Esto es muy, muy valioso porque la gente del IPCC, que está viendo la cuestión del cambio climático, dice que tienen que mirar a nuestros campesinos para conocer cómo es que sobreviven, cómo es, qué conocimientos tienen para sobrevivir en momentos de crisis, pensando en lo que se nos viene de repente a los humanos. Entonces, lo que te quiero decir, efectivamente, tenemos un conjunto enorme de plantas domesticadas, pero también una diversidad más grande de plantas comestibles no domesticadas. Sin embargo, los seres humanos, ¿ya? Una de las características de la alimentación de los Homo sapiens es que no comemos todo lo que nos oferta nuestro entorno, sino comemos lo que nuestra cultura nos simboliza como bueno comer o malo comer. Entonces, ahí hay una selección, va a depender del simbolismo, del significado que demos a nuestros alimentos. Entonces, esto es muy importante tomar. ¿Por qué? Porque hemos ido siendo canalizados ya hacia el consumo por la cuestión de la agricultura capitalista, a solamente a unos cuantos cultivos, ¿no? Y vamos dejando de lado esos cientos o miles, diré miles, de plantas que han sido cultivadas, que conocen nuestros antepasados, tal vez no han sido cultivadas, pero que tienen muchos elementos importantísimos para consumir. Y el riesgo está, yo veo de que esta situación se da incluso desde que llegan los españoles, o sea, dentro del proceso de colonización, cuando el maíz se encuentra con el trigo, cuando la llama se encuentra con el burro, cuando no, es decir, en ese momento es otro momento muy, muy importante para la agricultura en América Latina. Este encuentro de cultivares, este encuentro de plantas, de animales que fueron domesticados en otras zonas y que tuvieron que adaptarse a estas condiciones y que los campesinos, ¿ya? Y que nuestros agricultores, prefiero decir, van a adoptarlas y adaptarlas a sus matrices de cultivo. Por ejemplo, cuando yo hablo con mis alumnos y les digo que la arveja o las habas no son domesticadas aquí en los Andes, pero ellos no pueden entender cómo cuando uno va a una chacra campesina siempre encontrará unas habas o unas arvejas. Entonces nosotros hemos tenido esa capacidad de adaptación, de adopción también. Pero, ¿qué pasó? Pasó de que con la mentalidad colonial, al mismo tiempo que de dominio colonial, no solamente nos llevaron a despreciar nuestras formas de cabello, de cara, de color de cuerpo, nuestra forma de cuerpo, sino también los territorios y las lenguas y los cultivos. Es decir, cuánto desprecio por la quinoa. Hace 40 años cuando yo vengo a Lima, y a mí me encanta la quinoa. Y me decían, pero si eso comen los pollos, ¿ya? Recién ahora es que con la migración del campo hacia las ciudades es que se consume la quinoa en Lima. Y así como eso, ¿no? O cómo vamos dejando, por ejemplo, la papa por los fideos, etc. Entonces,
te estoy contestando en conjunto, ¿ya? Es un peligro para la humanidad que estos bienes comunes, porque esos son los cultivares, esos son las plantas domesticadas, esos son los conocimientos sobre plantas no domesticadas, son bienes comunes de la humanidad, que nosotros debemos cuidarlos, debemos rescatarlos, debemos sistematizarlos, porque es muy fácil de que se vayan perdiendo. Es decir, en este momento mi gran preocupación es que si bien en el campo sigue habiendo un conjunto muy grande de gente, como dice Javier Alarcón, sin embargo, la mayor parte, por lo menos en las zonas donde yo he investigado, que es Puno, y en la parte alta del río Chillón, la mayoría es gente mayor de 60 años. La mayor parte. No quiere decir que no hay también de otras edades. Imagínense, si esos son los más vulnerables al COVID, y si vemos el problema enorme de las grandes desigualdades, del problema de la falta de médicos, de remedios, de atención sanitaria, ¿quiénes van a morir? Y junto con ellos van a morir esta serie de conocimientos, esta serie de saberes y haceres y prácticas que son orales en el mundo de los agricultores, tanto de Centroamérica como de los Andes en Sudamérica. No sé si te he contestado. Bueno, hasta ahí. Gracias, sí, súper bien. Gracias. Gracias, gracias Nilda. Mel creo que tiene una compañera. Sí, Sí. Primero saludar a la profesora. Hola, de nuevo. Hola, Mel, Como qué gusto siempre, qué verte. bueno escucharte. Ajá. Le doy pase a Marilú para que pueda hacer su pregunta. Ya. Marilú, ¿estás por ahí? Bueno, si no lo leo. A ver. Respecto a la división del trabajo, si bien la mujer se encargaba de la recolección, ¿cuáles son las bases científicas de esto? Porque a veces este punto es leído como que la mujer dependía desde ya del varón. ¿Hay evidencias de la humanidad en todo el mundo tomó esa dirección respecto a las tareas de varones y mujeres? No, yo creo que esas son formas coloniales de mirar. O sea, son formas de mirar occidental donde hay todo lo que miramos desde el punto de vista occidental es dualidad jerárquica, ¿ya? Hay indudablemente en otras sociedades, en otras culturas, dualidad, porque hay diferencias indudablemente de hombre y mujer, igual que la luna y el sol, pero no tienen jerarquías como las que pone la sociedad occidental en estos últimos siglos. Sin embargo, ¿en qué se basa Child cuando dice que quién descubrió, quién ideó, quién inventó, porque no se descubrió, no existía antes, quién ideó la agricultura fueron las mujeres? Fundamentalmente porque dentro del estudio etnográfico que se hace actualmente, en aquellos pueblos que son recolectores y cazadores, generalmente la tarea de la recolecta y la caza es una tarea masculina. ¿Por qué? Por nuestras propias características biológicas. Nosotros con un embarazo no vamos a poder hacer las grandes caminatas, ni que requiere un cazador-recolector. Además, si hemos parido y estamos con los niños amamantando, esto nos va a llevar más bien a tener que estar más en una zona que permita el control, el manejo, la crianza de los niños, ¿no? Inclusive lo que decía un arqueólogo peruano, Lumbreras, él planteaba de que en la domesticación de llamas en los Andes, la mujer va a tener un rol fundamental, porque el marido seguramente le traía algún camélido, él supone, de que traía un camélido, una cría pequeñita, moría la madre, y la mujer andina le daba, si estaba lactando, le daba de lactar, le daba su pecho a esta llamita, a este camello que después se va a llamar llamita,
y que así se va creando una relación de dependencia, porque la domesticación es eso, una relación de dependencia de cultivares y de dependiendo del hombre, cosa que una planta silvestre es independiente en su proceso de desarrollo de la acción antropogénica, ¿no? Entonces, bueno, esa era mi respuesta a tu pregunta. Muchas gracias, Nilda. Sí. Paul tiene una pregunta también. Sí, buenas tardes, profesora. Hola, Sí, Paul. por parte de mi grupo, la compañera Adriana va a sintetizar algunas dudas que han surgido. Adelante, Perfecto. Adriana. Hola, buenas tardes, profesora, mucho gusto. Hola, Adriana. Bueno, en mi grupo voy a mencionar 3 preguntas de las varias que hubieron. Una es, ¿cuál es su postura respecto a los transgénicos en el contexto también del vencimiento de la ley de moratoria y teniendo en cuenta que hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diversidad, no es lo mismo un producto de Monsanto que quizás uno que se haga acá mismo en Perú. Entonces, ¿cuál es su postura al respecto? Esa es una de 3. ¿Digo las 3 o primero esa? Ya, dime por favor, ya estoy anotando. Ya, La la otra. siguiente es, ¿cuáles serían los aspectos principales para que se recuperen los sistemas alimentarios anteriores o ancestrales? Okay. Y la última es que nos quedó la duda de qué es el término pseudocereales, ¿a qué se refiere? Gracias. Ya, muy bien. Muy bien, Adriana. Respecto a los transgénicos, yo soy una persona que estoy en contra de que entre estas grandes compañías para apropiarse de los cultivares, ¿ya? Es decir, creo que sería un error enorme dejarlas entrar. Sin embargo, eso no quiere decir que estoy en contra de la investigación científica en cuanto a avanzar en este campo de los transgénicos. Lo que sí estoy totalmente en desacuerdo con el ingreso de compañías, porque justo me opuse, estuve en una reunión en el Ministerio de Agricultura y dije que una de las cosas que debíamos decir es que nos oponíamos enormemente al ingreso de transgénicos en el Perú. Pero uno de los técnicos me dijo que ya Monsanto había sido comprada por Bayer, o sea que eso de hablar de Monsanto ya es época pasada. No sé si es verdad. Respecto a, miren, la alimentación del pasado es una alimentación del pasado. Hasta nuestros en los pueblos más originarios, tal vez solamente aquellos que están no contactados solo comen como comían hace 1000 años o 200 años atrás. En este momento, los productos industrializados o la introducción de los cultivos como el arroz, el trigo, la avena, tiene una presencia activa dentro de nuestros campesinos. Además, la comida va a depender de los estilos de vida, ¿ya? Una investigación que he hecho en Puno, una de las quejas de las mujeres era de que ya no podían sembrar cañigua, ¿ya? Porque si la sembraban ya no la podían cultivar. Debido a la gran migración de los hombres, las mujeres han ido asumiendo gran parte de las tareas agrícolas, incluso no solamente eso, sino que ya estaban de dirigentes y entonces iban a reuniones. Y la cañigua en su cosecha y en su manejo y en el almacenamiento requiere mucho trabajo, mucho que antes lo hacían las mujeres. Entonces ahora ya dice que como nos regalan aceite, harina, hacemos cachangas y eso le damos a nuestros niños. Ellos estaban seguros de que las cachangas no tenían la capacidad alimenticia, la calidad alimenticia que tenía una sopa o un guiso de cañigua.
Sin embargo, creo que eso es parte del proceso de cambios, de transformaciones, porque los pueblos no se quedan congelados, sino se van transformando. Sin embargo, yo creo que hay una cuestión importantísima que hay que hacer. Es recuperar, revalorar, porque lo hemos desvalorizado, aprender a comer. Las nuevas generaciones tienen que aprender a comer la quinoa, a comer la cañigua, a comer la maca, a comer, bueno, la serie, los cientos de frutos, de vegetales, de cereales que tenemos. ¿Por qué se llaman pseudo cereales? Para hacer una diferenciación entre los cereales que se domesticaron en el Asia o en el área, como les dije, en la parte del Irak, Irán, ahí también se domesticaron. Esos serían los cereales, el trigo, el centeno, la avena, ¿no? Y lo nuestro serían más bien pseudo cereales. Esa es la explicación que me han dado. Sí. No sé si ha quedado algo, pero traté de responderte las 3 preguntas. Muchas Sí, gracias, muchas Nilda. gracias. Muchas gracias, Nilda. Y ahí quisiéramos aprovechar, no sé si Javier nos está escuchando, para aprovechar la pregunta también de los transgénicos. ¿Cuál es, no sé si Javier estás por ahí, cuál es tu Sí, posición acá estoy. frente a los transgénicos? A ver, es un tema complejo. Dos cosas. Primero, coincidir totalmente con la profesora Nilda. Buenas tardes, profesora. Hola, Javier. En, Mil en disculpas el, por haberte cambiado de nombre. no se preocupe. En el sentido de que creo que el principal problema tiene que ver con quién controla la generación, ¿no? Y mientras eso esté en manos de transnacionales que pueden apropiarse mediante derechos de propiedad del producto de la investigación, va a ser siempre un enorme peligro porque va a restar autonomía, va a restar soberanía, no solo a los pueblos y a los productores, sino también a los estados y a las naciones. Creo que ese es el enorme riesgo. Por otro lado, sí creo que es necesario seguir haciendo investigación científica, seguir trabajando en ese sentido, pero creo que el sentido de soberanía sobre los recursos es algo fundamental a preservar, ¿no? Y el otro tema es que justamente asociado a eso, si la lógica va a ser la lógica del negocio de las transnacionales, evidentemente siempre se va a tender a la homogeneidad, ¿no? Siempre se va a tender a que sea un solo producto porque es más sencillo montar una planta que procese un solo tipo de grano y que sea la base para hacer muchos alimentos. Distintos tipos en el caso de la papa, por ejemplo, ¿no es cierto? Es siempre mucho más fácil para hacer papa industrial producir una papa homogénea del mismo tamaño, del mismo volumen de circunferencia, porque así uno puede montar una planta en el cual el proceso de lavado, pelado y corte está totalmente homogenizado. Nuestras papas andinas tradicionales con diversidad de tamaños y formas nunca podrían ser procesadas de esa manera. Entonces, el problema central creo no es el de la tecnología, el problema central es quién se apropia de esos procesos y quién controla esos procesos y a quién benefician las utilidades y quién pierde. Tal como está organizado ahora el proceso de producción de conocimiento científico beneficia a las transnacionales. Creo que ese es el riesgo de fondo. Y el reto que tenemos entre nosotros, creo que es cómo construimos procesos de conocimiento tecnocientífico asociados a los intereses de las mayorías, ¿no? En esa lógica creo que, por ejemplo, universidades como La Molina, como la Universidad de Ingeniería, como la Universidad de San Marcos, debieran ser fundamentales para poder generar procesos propios y autónomos de generación de conocimientos, ¿no? Y donde la dimensión histórica, la dimensión de nuestra tradición, la dimensión de la propiedad sobre esos conocimientos, sobre esos recursos, sea reconocida, ¿no? Y no sea expropiada, porque finalmente creo que hay una expropiación. Ahora, un segundo riesgo asociado evidentemente es el riesgo sobre la biodiversidad. Si se promueve masivamente el ingreso de semillas, por ejemplo, patentadas, el riesgo que tenemos es que se pierda nuestra diversidad. Y ya está ocurriendo, ¿no es cierto? Nosotros, pues, yo soy huancabelicano, por ejemplo, y en mi tierra hay comunidades donde uno encuentra no unas cuantas, sino centenas de variedades de papa. Y sin embargo, lo que tenemos acá en los mercados en Lima son 3 o 4 variedades, la mayor parte de las cuales no son productos de procesos transgénicos, pero sí ya son productos de procesos tecnológicos de producción de semillas. Entonces, allí hay un riesgo de pérdida de diversidad que creo que tenemos que manejar. Eso es lo que podría señalar.
Muchísimas gracias, Javier. No sé si quisieras complementar algo, Nilda. No, solamente quiero aprovechar, porque también quería decirles de que no solamente está en peligro los cultivos, ¿no? O sea, aquellas plantas domesticadas, vuelvo a decirles, sino está en peligro de extinción muchas plantas que no son cultivadas, pero que son explotadas y exportadas. Es el caso en Huancavelica. Quería preguntarle a Javier, porque no me acuerdo el nombre. Es una cactácea que está siendo sobreexplotada y que corre el riesgo en muy poco tiempo de desaparecer. Y es la que utilizan en este momento. Es una cactácea que produce un color rojo muy intenso, sus semillas, y que está siendo exportada al mercado internacional en este momento de todo lo que están buscando, lo orgánico, para producir tintes. Entonces me dicen que los campesinos huancavelicanos, en cuanto salen las arrancan desde de raíz. Entonces yo digo, eso deberíamos, los investigadores, los que están, ustedes que están trabajando en este tema, que ya no es solamente de comida, sino también en esta cuestión de la producción para el mercado, para la industria, esta plantita, tal vez tú la conoces, Javier, es una cactácea, tiene unas tunas chiquititas, color morado, y que, por ejemplo, eso necesita urgente que veamos cómo se puede domesticar, cómo podemos trabajar con la gente para que hagan una recolecta selectiva y no sea una recolecta que signifique su aniquilación, su pérdida, ¿no? Hay dos, en realidad, con lo que me describes, hay dos. Airampo. Y a las dos sí, hay dos, a las dos se les llama airampo. A ver, hay la cactácea que yo le he visto más en el sur, particularmente en Arequipa, que efectivamente es como una pequeña tuna que se seca y de las pepitas se saca un tono rojo que sirve se puede hacer refrescos con eso y también se puede usar para otro tipo de usos. Y en Huancavelica también se llama airampo a un arbusto espinoso que produce como unas pasitas que también son moradas y también tienen un tinte, pero tienen un tinte que más que rojo es más bien morado. Por algún motivo que yo desconozco, a ambas se les llama airampo. Y ambas tienen capacidades de tintor. El airampo, por ejemplo, cuando uno lo come, inmediatamente todo el labio y la parte del labio se pinta de morado inmediatamente. Era la forma como nos descubrían nuestros padres cuando nos íbamos a la escuela y nos íbamos al campo a comer airampo. Pero esos dos sí se usan. Y hay varios productos en realidad que se pueden utilizar, que como tú decías, no son cultivados necesariamente. Por ejemplo, el molle, ¿no? El molle es un arbusto que uno lo encuentra a la vera de los caminos. El molle puede ser utilizado, como le llaman, como pimienta roja, digamos, a los frutos. También puede ser usado como un ornamental, también es base para hacer un fermentado, de lo cual se produce bebidas alcohólicas en algunas zonas de la parte suroccidental de Huancavelica. Y así como el molle hay varios productos con varios usos posibles agroindustriales. Creo que el reto que tenemos es cómo se investiga, cómo se hace esto. Lo he visto, la denominación la he visto más en algunas universidades argentinas, que es esta unión entre ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Es decir, cómo se investiga, cómo se hace la investigación básica, cómo se hace el desarrollo tecnológico para su aplicación en el circuito económico, en la producción, pero cómo esto es pertinente para las necesidades de la sociedad. Y allí es un espacio de disputa, ¿no? Porque no se trata de enriquecer a alguien, sino de enriquecer a muchos, finalmente, con esta posibilidad. Y vuelvo a insistir, reconocer derechos, ¿no? Porque el gran problema de procesos que son generados por las transnacionales es que terminan apropiándose de bienes que son bienes, entre comillas, naturales, en realidad son producto del desarrollo de la acción humana y de la acción de los pueblos, pero son finalmente un recurso que es expropiado, ¿no? De los que han construido esos procesos de conocimiento. Sí, gracias, Javier. Tal vez había algo, José, que quería decirles, es que mucha gente se pregunta por qué surge en ese momento la domesticación de plantas, hace 10.000 o 13.000 años, o 8.000 o 10.000 años en nuestros. Y miren, ¿qué es lo que está siendo más aceptado? Es un momento de cambio climático. Se está pasando de la época de los grandes hielos a una época, al Pleistoceno, que es la época caliente en la que estamos nosotros. Entonces, en esos momentos los seres humanos, en vez de asustarse y llenarse de pavor, lo que hicieron fueron retos, fue crear.
vida, una nueva forma de vida. Yo creo que ese es un ejemplo para ustedes, los jóvenes. Para lo que les viene, no es el susto ni es cómo nos adaptamos, es qué creamos, qué nuevas cosas para vivir y de una manera mucho, mucho menos con estas brechas tan espantosas que hemos visto durante esta pandemia. Eso es todo, Pepe. Si no tienen otras preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Nilda, por tu reflexión. Bastante grato escucharte, bastante importante todo lo que nos has contado. Te invitaría nuevamente a que puedas darnos un mensaje adicional al que nos acabas de compartir de tu reflexión final para incentivar a los chicos y chicas a sumarse, sea a la investigación, sea a los territorios, ¿no? Y valorar también los procesos históricos que son sumamente importantes y como bien has mencionado a lo largo de tu charla también en los procesos culturales. No sé si quisieras unas palabras por ahí finales, adicionales, para ya cerrar y también invitar a Javier que pueda compartir unas palabras finales Bueno, y pasar yo a un positivo con los grupos. agradecer a todos ustedes, a todos los participantes. Una vez leí un texto de Macera, un texto de historia, donde decía que en los pueblos andinos, ¿ya? Él encontró que en la parte de abajo de un fogón, en una de las cuevas, eran los restos de jóvenes, ¿ya? Eran huesos de jóvenes. Y entonces él dice que es porque en esas sociedades sabían que aquellos que van a prolongar la vida, que van a hacer posible las sociedades humanas, son los jóvenes. Entonces yo creo que ustedes tienen en sus manos ese reto. Muchísimas gracias, Nilda. Javier, ¿algunas cuestiones finales, reflexiones finales para compartir con las juventudes y los compañeros, compañeras, también de distintos rangos etarios que están acá en este momento? Sí, primero agradecerles la oportunidad. Creo que en estos intercambios el proceso de aprendizaje es muy, muy rico y es mutuo, ¿no? Y creo que las preguntas que ustedes plantean, lamentablemente no se han podido agotar todas. Espero que estos espacios puedan continuar, que podamos seguir trabajando de una u otra manera. Creo que el intercambio y una de las cosas que creo que hemos comenzado a usar con más potencia en este tiempo son estos medios que nos permiten juntarnos, escuchar a gente que nos habla desde Chiapas o desde Colombia o de otros lugares, es maravilloso, ¿no? Yo quisiera terminar, además de agradecerles, recordando, hay una antigua canción que nos acompañaba, quienes ya tenemos unos años, nos acompañaba antes, que decía algo así como, dale tu mano al indio, en la piel del indio encontrarás todas las sendas que has de andar, ¿no? Creo que necesitamos volver a encontrar ese camino, un profundo compromiso por la transformación de nuestras sociedades, por el cambio, por una ruta distinta que tenemos que inventar. No hay receta para eso, todos los retos están al frente, pero creo que también todas las posibilidades, y la opción en ese sentido es organizarnos y caminar juntos y juntas. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Nilda. A los compañeros, compañeras muchas gracias. De la sesión, por favor, permanecer, que ahora vamos a estar en grupos, y a quienes nos acompañan en redes sociales, muchas gracias por haber estado. Vamos a la próxima semana tener a Tamara Perelmuter de Argentina, que justamente va a hablar de ecología política de la agricultura, y a Elda Morales de México, que va a estar hablando de alternativas al modelo agrícola actual. Sin más, en Facebook nos despedimos. Muchas gracias por estar, y quédense por favor por acá, chicos, chicas, que nosotros sí nos vamos a quedar en la escuela todavía. Hay un espacio de intercambio. Y ahora vamos a pasar a una salita donde vamos a compartir junto con sus tutores, sus tutoras, quiénes somos, ¿sí? Vamos a hacer una presentación, así como hemos estado intercambiando preguntas dentro de nuestros grupos de WhatsApp. También podamos quizás conversar un poco sobre nosotros, nosotras, nosotres, y qué nos ha parecido esta primera sesión, y por ahí que también esperamos en las próximas sesiones, ¿sí? Para tomarlas en consideración e ir construyendo un proceso de aprendizaje colectivo, reflexivo, participativo sobre todo, ¿sí? Catherine, no sé si ya le puedes dar para
Sí, pues ya están listos, van a ver aparecer en su pantalla un botón azul, solo le tienen que dar clic y pues van a estar en sus grupitos. Así que ya pueden ir. Hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Un tardes. gusto compartir este espacio con ustedes.